¿Y si te dijera que uno de los filósofos más influyentes de la historia fue condenado a muerte por la misma democracia que ayudó a crear? Sócrates, un nombre que resuena en las aulas de filosofía de todo el mundo, fue condenado en el 399 a.C. en Atenas, una ciudad que se orgullece de ser la cuna de la democracia. La paradoja es innegable. ¿Cómo pudo la democracia, un sistema que se basa en la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad, llevar a la muerte a su más insigne defensor? Según el historiador David M. Katsanis, la condena de Sócrates es un reflejo de la fragilidad de las democracias, donde las mayorías pueden aplastar la disidencia en nombre de la estabilidad. Hoy exploraremos el fascinante dilema de Sócrates, un hombre cuya vida y muerte nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la justicia y la propia democracia. En el corazón de Atenas, donde el agora vibraba con el bullicio de la política y el comercio, Sócrates caminaba descalzo, discutiendo con ciudadanos sobre la ética, la virtud y el conocimiento. En un mundo donde la retórica podía fácilmente confundir la verdad, Sócrates se erguía como un faro de cuestionamiento y reflexión. ¿Qué es la justicia?, preguntaba a quienes lo rodeaban, desafiando las nociones comunes y pujando a sus interlocutores a la autoevaluación. Sin embargo, su método socrático de diálogo, que invitaba al pensamiento crítico, fue percibido como una amenaza por los poderosos de su tiempo. En un contexto donde las decisiones políticas se tomaban en asambleas, la confrontación de Sócrates a las creencias establecidas generó incomodidad. ¿No has sentido alguna vez que tus preguntas han incomodado a quienes te rodean? En el año 399 a.C., un grupo de ciudadanos atenienses decidió que era hora de poner fin a las provocaciones de Sócrates. Fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad, un cargo grave en una sociedad que valoraba profundamente a los dioses y sus tradiciones. La decisión de condenarlo no fue un acto aislado, sino el resultado de un clima político tenso que se había intensificado tras la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso. Mientras la ciudad se tambaleaba ante la inestabilidad, la figura de Sócrates se convirtió en un chivo expiatorio. En una democracia que temía el radicalismo, su búsqueda de la verdad se consideró peligrosa. Sócrates era un escéptico en un mundo que no toleraba la duda, explica la filósofa Ana María Martínez. Durante su juicio, Sócrates se defendió con aplomo, usando su aguda inteligencia para cuestionar a sus acusadores. Sin embargo, a pesar de su elocuencia y de la admiración que muchos sentían hacia él, el jurado, compuesto por 500 ciudadanos, se dejó llevar por la presión social y la manipulación política. La votación fue cerrada y finalmente Sócrates fue condenado a muerte. Esta decisión no solo marcó el fin de su vida, sino que también dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento occidental. ¿Qué lecciones podemos aprender de este trágico desenlace? La muerte de Sócrates se ejecutó mediante la ingesta de cicuta, un veneno letal. En sus últimos momentos, se mantuvo fiel a sus principios, eligiendo no escapar de la condena que consideraba injusta. Su calma y serenidad ante la muerte se convirtieron en un testimonio del valor de la filosofía. La vida sin examen no merece ser vivida, afirmó, dejando un legado que sigue resonando hasta nuestros días. En México, muchos se preguntan si esta búsqueda de la verdad está viva en nuestras instituciones democráticas. ¿Estamos dispuestos a cuestionar lo que nos rodea, incluso si ello conlleva incomodidad o rechazo? A lo largo de los siglos, la figura de Sócrates ha sido reinterpretada por filósofos, políticos y pensadores. Su idealismo y su rechazo a la conformidad invitan a la reflexión sobre la relación entre la verdad y la democracia. En un mundo donde las noticias falsas y la manipulación de la información son comunes, su legado se vuelve aún más relevante. La advertencia que Sócrates nos dejó es clara: la democracia puede ser tanto un espacio de libertad como de opresión, dependiendo de cómo se utilice. Una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que el 62% de los mexicanos considera que la democracia en el país enfrenta desafíos significativos. Las voces disidentes, como la de Sócrates, son cruciales para mantener viva la llama de la verdad en la esfera pública.
¿Estamos dispuestos a alzar nuestras voces, a cuestionar y desafiar lo establecido, incluso a riesgo de ser mal interpretados? En este sentido, la historia de Sócrates es un espejo que nos invita a cuestionar nuestras propias prácticas democráticas. La condena de un pensador por parte de la mayoría nos recuerda que la verdadera democracia debe proteger la disidencia y fomentar el diálogo abierto. En un país donde el debate político puede volverse feroz y polarizado, la filosofía socrática nos ofrece un camino hacia la reconciliación y la comprensión. La verdad no es un monólogo, sino un diálogo, afirma el filósofo contemporáneo Leonardo García. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de fomentar un ambiente en el que se valore el cuestionamiento crítico y el diálogo constructivo. La historia de Sócrates nos recuerda que el costo de la verdad puede ser alto, pero el costo del silencio puede ser aún mayor. Mientras reflexionamos sobre su legado, surge una pregunta crucial. ¿Qué haremos con nuestra voz en un sistema que, a veces, parece más interesado en silenciar que en escuchar? La muerte de Sócrates nos invita a repensar la democracia no solo como un sistema político, sino como un proceso continuo de búsqueda de la verdad. La condena a muerte del filósofo griego es un recordatorio de que la libertad de pensar y cuestionar es fundamental para el bienestar de la sociedad. En un mundo donde las verdades a menudo son distorsionadas, la voz de Sócrates sigue siendo un faro que nos guía a la reflexión y a la acción. En los próximos años, mientras enfrentamos desafíos políticos y sociales, es fundamental recordar que la democracia no es un destino, sino un camino. Es un viaje que requiere valentía y compromiso, tal como lo demostró Sócrates en sus últimos momentos. El conocimiento es la mayor virtud, decía, un principio que debemos abrazar y defender. Al igual que él, tenemos la responsabilidad de cuestionar, dialogar y actuar en defensa de la verdad. ¿Estás listo para unirte a esta búsqueda? En un mundo donde la voz de cada uno puede marcar la diferencia, la pregunta que queda es: ¿cómo puedes tú contribuir a la construcción de una democracia más justa y auténtica? En la búsqueda de la verdad, cada voz cuenta y cada acción tiene el poder de transformar. En el eco de las palabras de Sócrates encontramos la urgencia de un diálogo que trasciende el tiempo y las fronteras. En el México actual, donde la polarización y la desconfianza parecen dominar el panorama político, la filosofía socrática puede ser un faro en la oscuridad. ¿Cómo podemos, como sociedad, retomar el legado de cuestionar y debatir de manera constructiva? Es fundamental que cada uno de nosotros se convierta en un agente de cambio, dispuesto a contribuir a un entorno donde la diversidad de opiniones sea no solo aceptada, sino celebrada. Imagina un escenario en tu comunidad, donde las discusiones sobre la política y la justicia se desarrollan en un ambiente de respeto y apertura. En lugar de gritos y descalificaciones, hay preguntas profundas y reflexiones que invitan a la comprensión. Esto es lo que Sócrates habría querido, un espacio donde las ideas se confrontan sin temor, donde el objetivo no es ganar un argumento, sino buscar la verdad. ¿Te has encontrado en una conversación así? ¿Qué cambios podrías implementar en tus interacciones cotidianas para fomentar ese tipo de diálogo? En medio de la vorágine de la desinformación, la figura de Sócrates aparece como un recordatorio de la importancia de la educación y la crítica. En su tiempo, no eran raras las voces que se alzaban para desafiar el status quo, pero la mayoría prefirió la comodidad de la ignorancia. Hoy, enfrentamos una situación similar, donde las redes sociales pueden amplificar tanto la verdad como la falsedad. La filósofa Laura Gómez señala que la educación crítica es la única defensa contra la manipulación. ¿Estamos invirtiendo suficiente tiempo en educarnos y en educar a quienes nos rodean sobre la importancia del pensamiento crítico? En este sentido, la responsabilidad recae sobre nosotros. No podemos permitir que la apatía y el miedo al conflicto nos paralicen. La historia de Sócrates nos enseña que es en la incomodidad donde se encuentra el crecimiento. Si bien es más fácil aceptar las cosas tal como son,
El verdadero avance surge cuando nos atrevemos a cuestionar, a incomodar con nuestras preguntas. En un país donde el miedo a la represalia puede silenciar a muchos, el coraje de hablar y cuestionar se convierte en un acto de resistencia. ¿Te has preguntado alguna vez a quién podrías inspirar al expresar tus ideas y dudas? A medida que exploramos estos conceptos, es crucial recordar que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una práctica activa. La participación ciudadana va más allá de votar. Implica involucrarse en debates, asistir a foros y, sobre todo, escuchar a los demás. La condena de Sócrates nos advierte sobre la tiranía de la mayoría, donde el silencio de la disidencia puede llevar a la injusticia. En este sentido, la democracia debe ser un espacio donde se valoren todas las voces, no solo aquellas que son populares o agradables. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu voz y la de quienes te rodean sea escuchada en este proceso? La búsqueda de la verdad, como bien dijo Sócrates, es una tarea interminable. Cada generación debe redescubrirla, cuestionar sus propias creencias y desafiar las normas establecidas. En tiempos de incertidumbre, debemos buscar la sabiduría en la historia, aprender de los errores del pasado y aplicar esas lecciones al presente. La pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a aprender de la historia de Sócrates y a defender la verdad incluso cuando sea incómoda? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de nuestra democracia. Sócrates, en su última lección, nos legó la idea de que el conocimiento es un acto de valentía. La valentía de cuestionar, de buscar respuestas, de no aceptar la mediocridad intelectual. En un mundo donde las certezas son escasas y la información está en constante cambio, esta valentía es más necesaria que nunca. La filósofa Sofía López sostiene que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestra ignorancia. Este es el primer paso para construir una sociedad más informada y comprometida. ¿Estás listo para aceptar que no tienes todas las respuestas y que, a través del diálogo, podrías encontrar nuevas perspectivas? Mientras navegamos por la complejidad del mundo moderno, es vital recordar que la historia de Sócrates es un llamado a la acción. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en su entorno, de fomentar un diálogo que desafíe las normas y de contribuir a la construcción de una democracia más sólida. La muerte de Sócrates no fue en vano. Su legado vive en cada pregunta que hacemos y en cada debate que iniciamos. La clave para una sociedad más justa es reconocer que el verdadero valor de la democracia radica en su capacidad para acoger la diversidad de pensamientos y en su disposición para aprender de la disidencia. Al final, la historia de Sócrates nos insta a ser valientes, a desafiar las opiniones populares y a buscar la verdad por encima de todo. En un mundo en constante cambio, donde las convicciones pueden ser efímeras, la búsqueda de la verdad se convierte en un faro que nos guía. La pregunta es, ¿cómo vamos a honrar su legado en nuestra vida diaria? En cada conversación, en cada decisión, en cada acto de valentía por defender lo que creemos, podemos hacer una diferencia. La voz de Sócrates sigue viva, resonando en nuestro interior, desafiándonos a ser mejores ciudadanos, a ser pensadores críticos y a ser, sobre todo, defensores de la verdad en un mundo que tanto la necesita. La búsqueda de la verdad, como legado de Sócrates, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un futuro más justo. En una era donde el ruido de las redes sociales puede ahogar voces valiosas, el reto es encontrar el equilibrio entre ser escuchados y escuchar a los demás. La historia de Sócrates nos enseña que, aunque la verdad puede ser incómoda, es un faro que ilumina el camino hacia una sociedad más consciente. ¿Cómo podemos entonces fomentar un ambiente en el que el cuestionamiento y el diálogo sean la norma, no la excepción? Imaginemos un escenario en nuestras comunidades donde el debate se celebre como un arte, donde las diferencias de opinión no sean motivo de confrontación, sino de enriquecimiento. En lugar de ver al otro como un adversario, podríamos reconocerlo como un compañero en la búsqueda de la verdad.
Esta visión transformadora requiere un cambio de mentalidad. El filósofo Héctor Rojas afirma que la diversidad es la base del progreso. En este sentido, cada vez que elegimos escuchar en lugar de solo hablar, estamos acercándonos a esa diversidad que tanto necesitamos. La historia de Sócrates también nos recuerda la importancia de la educación crítica. La educación no debe ser solo un medio para adquirir conocimientos, sino una herramienta para desarrollar habilidades que nos permitan cuestionar, analizar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. En México, la educación enfrenta desafíos significativos. Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, solo el 30% de los estudiantes de secundaria en el país alcanzan niveles de aprendizaje adecuados en matemáticas y lenguaje. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Cómo podemos esperar que las nuevas generaciones sean pensadores críticos si no se les enseña a cuestionar desde la base? En este contexto, es fundamental que las instituciones educativas se conviertan en espacios donde se fomente el pensamiento crítico y donde se valoren las preguntas tanto como las respuestas. Los educadores tienen la responsabilidad de cultivar un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros de expresar sus dudas y desafiar las afirmaciones. Esto no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también creará una sociedad más informada y participativa. ¿Qué cambios podrías proponer en tu entorno para fomentar un aprendizaje que promueva el cuestionamiento y la reflexión? A medida que avanzamos, es crucial recordar que la historia de Sócrates no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas contemporáneas. La polarización política, la desinformación y el miedo a la represalia son realidades que enfrentamos día a día. La filósofa Mariana Gómez sostiene que la única forma de contrarrestar el miedo es a través del diálogo abierto y honesto. Esto implica que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a dejar de lado el miedo y abrazar la incomodidad que puede surgir al discutir temas delicados. La pregunta que surge es, ¿estamos dispuestos a dejar de lado nuestras zonas de confort para abrir espacio a un diálogo genuino? La figura de Sócrates se erige como un símbolo en este proceso. Su vida, marcada por la búsqueda de la verdad, nos anima a ser valientes en nuestra propia búsqueda personal. En un país donde el miedo a ser juzgado puede silenciar a muchos, el actuar con integridad y coraje se vuelve crucial. La filósofa Laura Martínez señala que el verdadero acto de valentía es cuestionar lo establecido, incluso cuando eso implica ir en contra de la corriente. Este tipo de valentía es lo que necesitamos para enfrentar los desafíos que se nos presentan y construir una democracia más sólida. Es esencial que cada uno de nosotros reconozca su papel en este proceso. La democracia no es solo la responsabilidad de los políticos o de las instituciones, es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. Cada voz cuenta y cada acción tiene el potencial de generar un cambio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes contribuir a este esfuerzo en tu comunidad? La historia de Sócrates y su condena nos recuerda que la verdad puede ser un terreno peligroso. A menudo, aquellos que se atreven a cuestionar el status quo enfrentan resistencia y hostilidad. Sin embargo, esta resistencia no debe desalentarnos. Al contrario, debe motivarnos a seguir adelante. La filósofa Sofía López enfatiza que la resistencia es una señal de que estamos en el camino correcto. En cada confrontación con la ignorancia o el dogmatismo, tenemos una oportunidad de crecer y de fomentar una cultura de verdad y justicia. En medio de estos desafíos, es vital recordar que el legado de Sócrates no está limitado a su vida y muerte. Su filosofía sigue siendo una guía para todos nosotros, un llamado a permanecer firmes en nuestra búsqueda de la verdad, incluso cuando el camino se torna difícil. La condena de Sócrates nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la verdad. ¿Estamos dispuestos a defenderla, incluso cuando eso significa nadar contra la corriente? La democracia es un proceso dinámico que requiere nuestra atención constante.
Al igual que Sócrates, debemos ser inquisitivos, desafiantes y valientes. Cada conversación, cada pregunta, cada acto de cuestionamiento se suma a un mosaico que puede transformar nuestra sociedad. La filosofía socrática nos recuerda que el verdadero conocimiento es un viaje, no un destino. En este viaje, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Cómo vas a contribuir a ese viaje en tu propia vida? Al final, el reto que nos deja Sócrates es claro. Debemos comprometernos a ser ciudadanos activos, a cuestionar y a fomentar el diálogo. En un mundo donde las certezas son cada vez más escasas, la búsqueda de la verdad se convierte en una necesidad urgente. La historia de Sócrates no es solo un recordatorio de lo que significa ser un pensador crítico, sino también una invitación a actuar. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir, de inspirar y de contribuir a la construcción de una democracia más justa y auténtica. Así que, al reflexionar sobre la vida y la muerte de Sócrates, recordemos que la verdadera esencia de la democracia radica en nuestra capacidad de escuchar, de cuestionar y de aprender. La voz de Sócrates sigue viva, resonando en nuestras acciones y decisiones cotidianas. ¿Estás listo para honrar su legado y hacer de la búsqueda de la verdad un principio rector en tu vida? La respuesta a esta pregunta puede definir no solo tu camino personal, sino también el futuro de nuestra sociedad. En cada diálogo, en cada reflexión, en cada acto de valentía, tenemos la oportunidad de construir un mundo donde la verdad sea valorada y la democracia florezca. En este contexto de reflexión, es esencial recordar que la historia de Sócrates no solo se limita a su condena, sino que también es un faro que nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Cada vez que cuestionamos una creencia establecida o desafiamos una opinión popular, estamos, de alguna manera, emulando el espíritu indomable de este filósofo. En un mundo donde la voz de la disidencia puede ser silenciada por la presión social, la pregunta que nos debemos es: ¿qué tan dispuestos estamos a levantarnos en defensa de nuestras ideas, incluso cuando eso significa estar en desacuerdo con la mayoría? Esta interrogante nos lleva a considerar la naturaleza de la verdad. A menudo, la verdad es vista como un concepto absoluto, algo que se puede definir y encerrar en una caja. Sin embargo, el legado de Sócrates nos enseña que la verdad es un proceso, una búsqueda constante que requiere humildad y apertura. El conocimiento comienza con la ignorancia, decía, y al aceptar que no tenemos todas las respuestas, estamos dando el primer paso hacia una comprensión más profunda. En un país como México, donde muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de desinformación y desconfianza, esta humildad se convierte en un valor indispensable. ¿Estamos dispuestos a aceptar que quizás nuestras creencias más arraigadas necesitan ser cuestionadas? En este sentido, la educación juega un papel crucial. No podemos esperar que las futuras generaciones sean pensadores críticos si no les brindamos las herramientas para cuestionar el mundo que les rodea. La educación debe ser un espacio donde se fomente la curiosidad y el debate, donde cada pregunta sea valorada y no desalentada. Imagina un aula donde los estudiantes no solo memoricen información, sino que también aprendan a discutir, a argumentar y a pensar críticamente. ¿Cómo se vería una sociedad donde los jóvenes, al igual que Sócrates, se sientan empoderados para cuestionar y desafiar lo establecido? La historia de Sócrates también nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad en la búsqueda de la verdad. En un entorno donde la polarización y la división predominan, es fundamental construir puentes y fomentar la empatía. La filósofa Gabriela Ruiz sostiene que la verdadera democracia se construye en la diversidad de voces, no en la uniformidad de pensamiento. Esto significa que debemos estar dispuestos a escuchar y aprender de los demás, incluso cuando sus perspectivas difieran radicalmente de las nuestras. ¿Cuántas veces hemos cerrado la puerta a un diálogo constructivo simplemente porque no estamos de acuerdo con el otro? La experiencia de Sócrates también nos enseña sobre el poder de la resistencia.
A pesar de su condena, su legado perduró a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de pensadores y activistas. ¿Qué impacto podemos tener en nuestras comunidades al ser valientes y mantenernos firmes en nuestras convicciones? Cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de desencadenar un cambio significativo. En este sentido, la valentía de hablar y actuar en defensa de la verdad se convierte en un acto no solo individual, sino colectivo. En el México de hoy, donde el contexto político y social a menudo parece sombrío, el ejemplo de Sócrates resuena aún más. La búsqueda de la verdad no debe ser vista como una tarea solitaria, sino como una responsabilidad compartida. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir al bienestar de nuestra democracia, al participar en el diálogo público y al alzar nuestra voz en los espacios donde se toman decisiones. ¿Cómo podemos entonces unirnos para crear un diálogo constructivo que enriquezca nuestras comunidades y nos acerque a una verdad más profunda? La figura de Sócrates también nos recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, persistencia y la disposición a enfrentar la adversidad. En su vida, enfrentó la hostilidad y el rechazo, pero nunca permitió que eso lo detuviera. En este sentido, su legado nos anima a ser resilientes en nuestra propia búsqueda de la verdad. ¿Estamos preparados para enfrentar las críticas y los desafíos que surgen cuando decidimos cuestionar el status quo? Al reflexionar sobre estas preguntas, es importante recordar que el diálogo es un proceso bidireccional. Así como deseamos ser escuchados, también debemos estar dispuestos a escuchar a los demás. La capacidad de empatizar con diferentes perspectivas nos permite crecer y ampliar nuestra comprensión del mundo. En este sentido, la filosofía socrática nos invita a practicar la escucha activa, a no solo oír, sino a comprender y apreciar las experiencias y opiniones de aquellos que nos rodean. ¿Qué pasos podemos dar para fomentar un ambiente donde cada voz sea valorada? Finalmente, la historia de Sócrates nos lanza un reto. No solo debemos buscar la verdad, sino también defenderla. En un mundo donde la desinformación y la manipulación son comunes, es crucial que cada uno de nosotros se convierta en un guardián de la verdad. Esto implica estar informados, cuestionar las narrativas dominantes y actuar de manera ética en nuestras interacciones. La tarea puede parecer abrumadora, pero al igual que Sócrates, cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia. ¿Cómo puedes ejercer tu voz en la defensa de la verdad y la justicia en tu día a día? A medida que avanzamos, el legado de Sócrates sigue siendo una guía invaluable. Su vida y su muerte nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es un camino que debemos recorrer con valentía y determinación. En un mundo que a veces parece estar en contra de la honestidad y la integridad, cada paso que damos hacia el diálogo y la reflexión se convierte en un acto de resistencia. La pregunta que queda es, ¿cómo vas a honrar el legado de Sócrates en tu vida y en tu comunidad? En cada acto de cuestionamiento, en cada conversación sincera y en cada búsqueda de conocimiento, tenemos la oportunidad de construir un futuro más justo y auténtico. La voz de Sócrates sigue viva, resonando en nuestro interior, desafiándonos a ser mejores ciudadanos, a ser pensadores críticos y a defender la verdad en un mundo que tanto la necesita. La historia de Sócrates nos confronta con una realidad que a menudo preferimos ignorar. La verdad puede ser una carga pesada. Sin embargo, esa carga es también un símbolo de libertad. En un mundo repleto de opiniones y desinformación, la búsqueda de la verdad se transforma en un acto de valentía. A medida que cada uno de nosotros se enfrenta a la presión de conformarse, recordemos que la autenticidad de nuestras voces es lo que puede dar forma a una sociedad más justa. Imagínate en una conversación con un amigo sobre un tema polémico. ¿Has notado cómo, a veces, la necesidad de estar en lo correcto puede eclipsar el deseo de comprender realmente al otro? La historia de Sócrates nos invita a reflexionar sobre esta dinámica. En lugar de buscar ganar un argumento, deberíamos aspirar a un diálogo enriquecedor. Este cambio de enfoque no solo puede transformar nuestras relaciones personales, sino también el paisaje político y social en el que vivimos. La filósofa Laura Martínez nos recuerda que el diálogo es un arte que se cultiva, no un conflicto que se gana.
Esta perspectiva puede ser revolucionaria en un entorno donde el debate a menudo se convierte en una batalla. La figura de Sócrates se erige como un faro en la oscuridad de la desinformación. Su vida nos muestra que cuestionar no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad. En un país como México, donde la desconfianza y la polarización parecen estar a la orden del día, este legado cobra un valor inestimable. Cada vez que decidimos poner en tela de juicio una afirmación o desafiar una narrativa dominante, estamos, de alguna manera, haciendo eco de las enseñanzas de este gran filósofo. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a enfrentar las consecuencias de nuestras preguntas? La vida de Sócrates también nos enseña sobre el poder de la comunidad. En sus diálogos, no solo buscaba la verdad para sí mismo, sino que invitaba a otros a participar en ese viaje. Este sentido de colectividad es vital en la actualidad. La búsqueda de la verdad no debe ser un esfuerzo aislado, sino un proyecto compartido. En nuestras comunidades podemos crear espacios donde se valore la diversidad de opiniones y se fomente el respeto. ¿Cómo podemos cultivar un entorno donde cada persona se sienta segura de expresar sus ideas y dudas? Este enfoque no solo enriquecerá nuestras discusiones, sino que también ayudará a construir una cultura de participación activa. La filosofía socrática nos recuerda que el conocimiento no es un fin, sino un camino. Al abrirnos al diálogo, estamos dispuestos a aprender de los demás y a crecer juntos. La educación no se trata solo de transmitir información, sino de cultivar el pensamiento crítico, sostiene el educador Juan Pérez. Esta visión debe ser el pilar de nuestras instituciones educativas, donde la curiosidad y el cuestionamiento sean incentivados desde una edad temprana. En este sentido, la historia de Sócrates también nos invita a considerar el papel crucial de la ética en nuestra búsqueda de la verdad. En un entorno donde las tentaciones de la corrupción y el engaño pueden ser abrumadoras, es fundamental que cada uno de nosotros actúe con integridad. La voz de Sócrates resuena en este aspecto, instándonos a ser firmes en nuestras convicciones y a no sacrificar nuestros principios en aras de la conveniencia. Por lo tanto, la pregunta no es solo ¿qué verdad estamos persiguiendo?, sino ¿cómo estamos dispuestos a perseguirla? A medida que reflexionamos sobre estas cuestiones, es esencial reconocer que la búsqueda de la verdad también implica confrontar nuestras propias limitaciones. La humildad intelectual es una virtud que a menudo se pasa por alto en un mundo que valora la certeza. Sócrates nos enseñó que aceptar nuestra ignorancia es el primer paso hacia un conocimiento más profundo. En un país donde la desinformación puede propagarse rápidamente, esta humildad es crucial. ¿Estamos listos para reconocer que, a veces, no tenemos todas las respuestas y que es en la búsqueda conjunta donde encontramos la riqueza del conocimiento? En este camino, la historia de Sócrates se convierte en un recordatorio de que la verdad no es un destino fijo, sino un horizonte que siempre se desplaza. Cada conversación que tenemos, cada pregunta que planteamos y cada idea que desafiamos nos acerca un poco más. Así, la esencia de la democracia se revela en nuestra capacidad de cuestionar y de dialogar. En un mundo que a menudo parece polarizado, la filosofía socrática nos ofrece una herramienta poderosa para la reconciliación. La muerte de Sócrates, lejos de ser un final, es un símbolo de la eternidad de su legado. En un sentido profundo, su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre cómo queremos vivir y qué legado deseamos dejar. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de abrazar la verdad y de fomentar el diálogo en nuestras comunidades. En un contexto donde las voces disidentes pueden ser silenciadas, nuestra responsabilidad se vuelve aún más urgente. ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para asegurarte de que tu voz y la de quienes te rodean sea escuchada? En los próximos años, mientras enfrentemos retos políticos y sociales, debemos recordar que la democracia es un proceso activo que requiere nuestra participación. La historia de Sócrates nos muestra que aunque la búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario, es uno que vale la pena recorrer. El conocimiento es la mayor virtud, decía,
Y al abrazar esta verdad, estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad más informada y comprometida. La pregunta que queda es, ¿cómo vas a honrar su legado en tu vida y en tu comunidad? Así, al reflexionar sobre el impacto de la filosofía socrática en nuestro presente, recordemos que la búsqueda de la verdad es una labor colectiva, que nos involucra a todos. Cada diálogo, cada intercambio de ideas y cada desafío a las creencias establecidas son pasos hacia una democracia más robusta. La historia de Sócrates nos invita a ser valientes, a cuestionar y a aprovechar cada oportunidad para aprender y crecer. La voz de Sócrates sigue viva, resonando en nuestra búsqueda de un futuro donde la verdad sea valorada y la democracia florezca. ¿Estás listo para unirte a esta búsqueda? En un mundo donde cada voz cuenta, tu participación es esencial para construir un mañana más justo y verdadero.